El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como desorden de personalidad múltiple, es un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada uno con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Al menos, dos de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo en forma rutinaria. La causa se debe a un trauma infantil. En aproximadamente el 90% de los casos hay un historial de abuso en la infancia, mientras que en otros casos están relacionados con experiencias de guerra o problemas de salud durante la niñez. Cuando era niña, Jenny Haynes fue violada y torturada sistemáticamente por parte de su padre, el señor Richard Haynes. Su historia es considerada el peor caso de abuso por las autoridades australianas. A diferencia de la historia de January Schofield, el peor caso de esquizofrenia infantil, donde esta niña, a pesar de vivir en un entorno seguro con sus padres y su hermano, su mente era un total infierno. La mente de Jenny Haynes desarrolló una táctica extraordinaria con la finalidad de hacerle frente a los abusos permanentes perpetrados por parte de su primogenitor, la cual consistía en crear personalidades alternas. Estas tenían experiencias, perspectivas y recuerdos diferentes entre sí. De hecho, tenían un carácter definido. Tanto fue el abuso, el miedo y la tortura que terminó viviendo Jenny Haynes que su mente terminó por crear 2.500 personalidades. Los primeros años de Jenny fueron vividos en Bexley Heath, a las afueras de Londres. A sus 4 años, la familia se trasladó a Sydney, Australia, y fue allí donde comenzaron las violaciones sádicas casi diarias. El abuso de su padre fue planeado, calculado y deliberado. Disfrutaba cada minuto, la escuchaba gritar rogándole que se detuviera, la oía llorar. Veía el dolor y el terror que le causaba en sus pequeños e inocentes ojos confundidos, los cuales no entendían cómo la figura que debía ser su protector, su padre, era un verdadero monstruo. Vio la sangre correr, vio el dolor que le causaba y aún así, al día siguiente, decidía volverlo a hacer. Según Jenny, su padre le lavó el cerebro con la finalidad de hacerle creer que él podía leer su mente. La amenazó con matar a su madre, a su hermano y a su hermana si ella tan solo pensaba en el abuso o pensaba en decirles algo acerca del mismo. Su vida interior fue invadida por completo por su padre, ya ni siquiera podía sentirse segura en su propia cabeza. Su padre restringió las actividades sociales de Jenny en la escuela con la finalidad de evitar la supervisión de otros adultos. Jenny aprendió a pasar desapercibida, a ser silenciosa para que nadie se fijase en ella ni en las marcas dejadas por el abuso en su cuerpo. Una vez, un profesor de natación se acercó a su padre con la finalidad de alentar el talento natural que tenía Jenny en esa disciplina, lo cual le acarreó una nueva dosis de abuso. El maltrato se prolongó hasta que Jenny cumplió 11 años de edad, es decir, 8 años de violaciones y torturas, los cuales dejaron de por vida marcas en su cuerpo y sobre todo en su mente. Sus padres se divorciaron poco después, en el año 1984. Ella cree que nadie, ni siquiera su madre, se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Los expertos se refieren a la condición de Jenny como un trastorno de identidad disociativo, y dicen que está fuertemente relacionado con las experiencias de abuso extremo mientras fue niña, en lo que se suponía debía ser su entorno seguro. Realmente fue una estrategia de supervivencia. Cuanto antes es el trauma y más extremo es el abuso, es más probable que el niño tenga que depender de la disociación para sobrellevarlo, lo que lo lleva a crear estos múltiples estados de sí mismo. La primera personalidad que Jenny dice que desarrolló fue la de Symphony, la niña de 4 años que según Jenny vive aún dentro de su propia realidad. Symphony fue la personalidad encargada de recibir cada minuto del abuso.
Cuando era hora del maltrato, el alter ego de Jenny, la pequeña Symphony, emergía de lo más profundo de su mente para tomar el lugar de Jenny. Es por eso que esta personalidad tiene los recuerdos más microscópicos y detallados de todos los vejámenes cometidos por su padre. A medida que pasaron los años, Symphony fue creando otras personalidades. A decir verdad, fueron cientos y cientos de ellas. Estas personalidades tenían un papel fundamental en hacerle frente a algún elemento del abuso, ya fuera un ataque particularmente horrible o un dolor insufrible. Un alter ego salía de la cabeza de Symphony y se encargaba de la distracción. Todas estas personalidades fueron su defensa en contra del ataque de su padre. Músculos es un adolescente con el estilo del músico británico Billy Idol. Es alto y usa ropa que muestra sus fuertes brazos. Es tranquilo y protector. Volcán es muy alto y fuerte y está vestido de cuero negro de arriba a abajo. Ricky solo tiene 8 años, pero usa un viejo traje gris, su cabello es corto y de color rojo brillante. Judas es bajo con el pelo rojo. Lleva pantalones escolares grises lisos y un jersey verde brillante. Linda es alta y delgada, usa una falda de los años 50 y lleva el pelo recogido en un elegante moño y tiene cejas muy afiladas. Rick usa lentes enormes, del mismo tipo que solía usar el padre de Jenny, Richard Haynes. A pesar de las graves lesiones causadas por las palizas y de los abusos sexuales, el señor Richard Haynes jamás llevó a Jenny al médico. Debido a los largos y tortuosos años de abuso, Jenny tiene lesiones permanentes en la vista, mandíbula, intestino, ano y coxis. Estos han derivado en operaciones extensas, incluida una operación de colostomía en el año 2011. Jenny denunció los abusos de su padre por primera vez en el año 2009, aunque los consejeros y terapeutas la rechazaron porque su historia provocó mucha incredulidad. En marzo, a Jenny se le permitió testificar en la corte como su alter ego Symphony y otras 5 personalidades más, cada una de las cuales habría sufrido diferentes aspectos del abuso. Lo hizo frente a una única jueza, porque los abogados consideraron que el caso era demasiado traumático para un jurado completo. Inicialmente, el señor Richard Haynes enfrentó 367 cargos, entre ellos múltiples cargos de violación, sexo anal, asalto indecente y relaciones sexuales con menor de 10 años. Jenny, a través de sus múltiples personalidades, pudo proporcionar evidencia detallada acerca de los delitos en la corte. Las identidades separadas la ayudaron a preservar recuerdos que de otro modo se habrían perdido debido al trauma. Los fiscales llamaron a psicólogos y expertos en el trastorno de identidad disociativo para dar evidencia sobre la condición y la fiabilidad de lo que decía Jenny. Este es un caso histórico. Hasta donde se sabe, es la primera vez que los testimonios de diferentes personalidades de una persona con trastorno de identidad disociativo han sido tomados al pie de la letra en el sistema judicial y han llevado a un castigo y a una condena ejemplar. El pasado 6 de septiembre, el señor Richard Haynes fue condenado a 45 años de prisión por un tribunal en Sydney, Australia. Jenny se sentó a solo metros de su padre para verlo ser condenado y por fin respirar junto a sus otras 2.500 personalidades un poco de justicia. El señor Richard Haynes deberá cumplir al menos 33 años de prisión antes de ser elegible para libertad condicional, aunque probablemente muera en la cárcel.